Seguimos en el dedo gordo, seguimos en Radio Sí. Y tuvimos un primer bloque muy digno, pero me parece que es hora de hablar con alguien que realmente sabe. Que ponga un poco de luz. De mitología griega, en realidad de lengua y literatura griega. Estamos hablando tenemos en línea telefónica a Juan Napoli. Él actualmente se desempeña como profesor titular de literatura griega en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Juan, Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Juan? Igualmente. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias por esta mini lección que vamos a tener acá. Hablábamos recién con Federico la importancia de los mitos en la mitología griega y esto de cómo se van construyendo. Uno va leyendo y va encontrando como nuevas cosas según la literatura que vaya adquiriendo. ¿Qué son los mitos para los griegos? El tema de la mitología y de los mitos en Grecia es un tema bastante complicado, ya que el mito abarca toda la cultura, toda la extensión de la cultura griega. Ciertamente que definir el concepto de mito es bastante complicado. Nosotros solemos tomar una definición que nos parece en la facultad bastante adecuada, que trata al mito como un relato tradicional, y esto es fundamental porque tiene que ver con la transmisión oral del mito. El mito es siempre un relato, sí. Y el mito se transmite de boca en boca, de padres a hijos, de aedos a público, de poeta a oyentes, y en ese relato tradicional se refieren las actuaciones paradigmáticas, y este es un concepto muy importante sobre el cual me gustaría luego charlar un poquito, de unos seres extraordinarios, porque los personajes del mito son extraordinarios, no son exclusivamente dioses, también son hombres, también son monstruos, pero siempre, sean dioses, monstruos u hombres, son extraordinarios, están fuera del orden normal, y esas acciones paradigmáticas se desarrollan en un tiempo que es un tiempo prestigioso y lejano. No es el tiempo del hoy, no es el tiempo cotidiano, no es en un pasado que uno pueda ubicar cronológicamente. Es un tiempo distinto al ordinario, es un tiempo que adquiere el prestigio de los orígenes, y es un tiempo que incide en nuestro presente. De manera que esta es un poquito una definición de mito que a nosotros nos gusta, justamente porque hace referencia al relato. Ahora, en ese aspecto, el relato de las acciones. Sí. Discúlpame, Juan, ahí digo, sí. Esto que decíamos del mito, yo lo que nosotros estamos viendo y entre nuestras dificultades, digamos, entre lo cotidiano y lo que uno va aprendiendo, incluso de películas y demás que distorsionan esto también, ¿no? Pero lo que digo yo, ese mito va cambiando, es decir, no es el mismo mito porque uno está hablando de siglos, y no es el mismo mito en su origen para unos griegos que para otros griegos que vinieron siglos después, ¿verdad? Sí, no solo que vinieron siglos después, sino que vinieron pocos años después. Ajá. El mito tiene en su propia naturaleza la posibilidad de cambiar. Ajá. Por eso una de las cuestiones fundamentales es decir que no hay grado cero del mito, es decir, no podemos decir este es el mito puro. El mito es siempre cambiante, Ajá. porque depende de la oralidad. Claro. Cuando el mito se fija por escrito, ahí de alguna manera el mito queda estancado. Ahí eso, Homero sería eso, ¿verdad? Claro. Eso es Homero. Homero es tradición oral. Sí. Tardó mucho tiempo en que Homero fue puesto por escrito. Ajá. Cuando Homero se pone por escrito, incluso cuando uno habla de la Ilíada y la Odisea hoy en día, está hablando de una de las múltiples versiones de la Ilíada y la Odisea que se cantaron en su momento. Claro. Porque se cantaban por distintos poetas, por distintos rapsodas, en distintas circunstancias, versiones más extendidas o más acotadas, según el espíritu del público,
según la intención del público, de los oyentes, Ujú. y en determinado momento esas múltiples versiones se ponen por escrito, y cuando se ponen por escrito ya hay una versión oficial, Claro. Ujú. y, y se pierden de vista todas las otras versiones que circulaban simultáneamente con esta que se pone por escrito. Entonces la escritura, y esto lo señalará muy bien Platón, la escritura de alguna manera limita la El vuelo. creatividad del El mito, la vuelo. difusión del mito, el crecimiento, el Claro. vuelo del mito. Claro. Sí, Yo estaba pensando, sí. digo, Los trayéndolo griegos tienen una frase. Perdón, trayéndolo a lo nuestro, digo, Sí, dale. San Cayetano no es lo mismo para los italianos que para los argentinos. Es decir, Sí, no, claro. entonces digo, hay como nosotros le atribuimos, bueno, el patrono del trabajo, digamos, digo que a veces pasa esto, ¿verdad? Es esto lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, de alguna manera sí. Lógicamente con los santos suele ocurrir lo mismo. Claro. La oralidad, digamos, la escritura fija una versión oficial, académica del Claro. mito, ¿no? Sí. Ahora, después viene un segundo momento en donde se empiezan a multiplicar las reescrituras. Claro. Y entonces ese mito vuelve a cobrar vida, porque Ajá. hay escrituras y reescrituras. Está, En una cultura letrada, lo que aparece es la multiplicidad de escrituras de un mismo mito. Y así como ocurre con San Cayetano, que lógicamente Claro. claro. tiene una historia que diríamos oficial, que tiene que ver con su proceso de canonización, en donde los hechos están claramente establecidos y definidos. Luego hay el modo en que los fieles toman esa figura y le dan y le atribuyen una responsabilidad sobre Juan, muchas otras acciones, no, tal cual. A ver, que son nuevas, que dependen del oyente, sí, digamos, tal ¿no? cual. Del fiel. Ahí en yo voy este a esto, caso. ¿no? Homero fue como digamos, como una suerte de siglos de recoger la tradición oral y que termina en la Ilíada y la Odisea. Yo estaba viendo que después aparecen otros, digamos, yo no sé si llamarlos poetas, escritores, poetas sería lo más... Poetas, poetas. sí, poetas. Hesíodo, que creo que es uno de los primeros también Sí. en ese aspecto, él tiene... Sí. Él tiene la teogonía, ¿verdad? Que tiene, bueno, que es el relato de los dioses, pero tiene un libro, yo no sé llamarlo libro, una escritura que era los trabajos y los días. Sí. Y me llamó la atención porque es como un título muy actual siempre ese. Sí. Y me pierdo ahí en ese texto, digamos. Bueno, Los trabajos y los días es un texto sumamente interesante para ubicarnos temporalmente. Sí. Digamos, por un lado está la guerra de Troya como hecho histórico. Sí. Sí. Es un hecho histórico del cual tenemos bastante pocas referencias, pero bueno, se ha encontrado la ciudad de Troya, hay testimonios de que algo ocurrió y que fue prendida a fuego allá por el 1100 a.C., por el siglo XII a.C. La composición de la Ilíada y la Odisea data de fines del siglo IX, principios del siglo VIII. Ajá. O sea que ya ahí tenemos 3 o 4 siglos de diferencia entre el hecho histórico y la primera noticia que tenemos acerca de la circulación de estos relatos, que se transmitieron oralmente durante 4 siglos. Ahora, la Ilíada y la Odisea se ponen por escrito en el siglo VI a.C. Del mismo siglo VIII, principio del siglo VIII, fin del siglo IX, principio del siglo VIII, es Hesíodo, Ajá. que tiene estos 2 obras tan particulares. Hesíodo es uno de los primeros poetas que tiene conciencia de sí. Homero no se nombra a sí mismo. Pertenece a esta misma época, es tal vez un poquito posterior a Homero. Tiene la Teogonía, que es un texto mítico monumental, en donde de alguna manera recoge el conjunto de los mitos griegos,
Y tiene este otro texto, Los trabajos y los días, cuyo nombre puede engañarnos, Claro. porque en realidad, según lo que sabemos, Hesíodo tuvo un conflicto con su hermano por una herencia, y a través de estas dos obras lo que quiere mostrar es de qué manera la justicia de Zeus siempre se impone. Y Los trabajos y los días no deja de ser una obra mítica, en donde lo que muestra es de qué manera cada trabajo que tiene que ver con la tierra está vinculado con un conjunto de días festivos y religiosos y santos, que están vinculados con los mitos, y de esta manera en Los trabajos y los días también aparece una gran cantidad de mitos vinculados con el trabajo agrario, con el trabajo agrícola, que siempre es un trabajo que está marcado por el rito, por distintos ritos, y este es otro tema interesante que tal vez ustedes tendrían que tocar en algún momento, la relación entre el mito y el rito. Sí, sí, El es mito, interesante. Si el mito nace primero y el rito es la práctica de ese mito, o si, por el contrario, las prácticas rituales son primeros y el mito es una especie de racionalización del rito. Bueno, en realidad para los griegos, digo, en Hesíodo tenemos ambas cosas, ritos y mitos. Claro, yo estaba diciendo esto que decías del mito y el rito, es muy claro que el mito viene en los griegos, es anterior al rito, ahí está clarísimo, digamos. No está tan claro. No está tan claro. Pero al ser tan humanos los dioses... mitos, sí, claro, son muy humanos, eso no hay duda. Solemos decir incluso que entre los dioses griegos no hay milagros. Claro. Es decir, no hay hechos que contradigan las leyes de la física. Claro. Lo que hay es un desdoblamiento psicológico. Claro, un desdoblamiento psicológico. Es decir, cuando en el primer libro de la Ilíada, en el canto 1, en el canto alfa, Aquiles, el belicoso Aquiles, que pierde su botín porque Agamenón se lo ha quitado, desenvaina la espada para matar a Agamenón, y ahí nos dice Homero, Atenea le tiró del pelo, visible solo para él, y le dijo, envaina la espada, porque si ahora la envainas, en un futuro te será devuelto el triple de lo que ahora se te quita. Y podemos ver que esta aparición de Atenea como divinidad no es más que una explicación mítica de una conducta sorprendente, pero humana. Claro. De que el belicoso Aquiles, en lugar de matar inmediatamente a Agamenón cuando se sintió afrentado, haya guardado compostura, Claro. haya guardado la espada y la vaina y haya esperado el momento oportuno para ser reconocido por Agamenón como correspondía. Juan, yo acá, disculpa que te interrumpa, pero yo decía en el primer bloque, quiero ver si decía la verdad o no, digo, porque es esto, que hay un episodio de la Odisea donde Odiseo, Ulises, digamos, nosotros lo conocemos más, se conoce más habitualmente por Ulises que por Odiseo, digamos, él tiene que elegir entre la vida de un sacerdote y un poeta, y sin dudar elige la vida del poeta. Como dando a entender, esto es mi interpretación, de que los dioses se expresaban mucho mejor a través de los poetas que a través de los sacerdotes. Sí. ¿Esto es así? Sí, digamos, si eso es la creencia general o no, es bastante difícil de saber, de marcar. Uh-huh. Lo cierto es que el poeta Homero le hace decir a Odiseo que los poetas
son efectivamente la voz de los dioses. Y efectivamente, los poetas son la voz de los dioses, y en Homero, sobre todo, esto se ve muy claramente, y también en Hesíodo, cuando las musas inspiran al poeta a decir verdades. Los poetas son la manera que tienen los dioses, a través de las musas, de transmitir sus verdades universales a los hombres. En general, los sacerdotes o los profetas lo que hacen es transmitir una verdad muy particular, a un hombre particular. En cambio, los poetas transmiten verdades universales, verdades universales, comunes a todos los hombres. Juan, te hago la última pregunta que me quedó de tu primera respuesta porque nos corre el tiempo, pero vos hablabas de los mitos y decías que inciden en nuestro presente. ¿Cómo es que inciden en nuestro presente? Sí. Bueno, yo señalaba el carácter paradigmático del mito. Sí. Sí. Que un poquito sobre eso quería charlar. ¿Por qué los mitos son paradigmáticos? Porque no tanto porque sean modelos, hay quien toma paradigmático como ejemplar o modelo imitable. No, lo que cuenta el mito no es modélico en el sentido de que debe ser imitado, sino que es un paradigma de una conducta que se repite. Tenemos, sin ir más lejos, el mito de Medea, esta mujer traicionada por su esposo y que siente un deseo de venganza tan fuerte que entiende que la mejor manera de vengarse de su esposo que la ha traicionado es matar a sus propios hijos. Y esto no es ejemplar. No, claro. Yo no recomiendo a ninguna mujer que tome una venganza de este tipo. Pero sí podemos ver que ese paradigma se repite a través de la historia en infinidad de circunstancias. Y estas mujeres que sienten que el deseo de venganza es más fuerte que el amor de madre, es una realidad que va a reaparecer en la historia infinidad de veces. Claro. Hace poco encontramos un ejemplo en nuestras familias, en nuestra sociedad, de una mujer que realizó esta misma acción, salió en todos los diarios, apareció el mito de Medea. El mito de Medea está recontado infinidad de veces en obras de teatro, y en cuentos y en obras infinitas. Les recomiendo leer, por ejemplo, Patrón, de Abelardo Castillo, donde vemos nuevamente este mito de Medea puesto en una estancia del campo bonaerense, en donde la muchacha que ha sido tomada por el patrón de estancia, maltratada, humillada, simplemente para que el patrón de estancia pudiera tener un hijo. Claro. Y la muchacha decide finalmente, cuando el patrón ya está viejo, en cama, vengarse matando a su hijo delante del patrón. Matar a su propio hijo, claro, delante del padre, que es el patrón que ha abusado de ella. Bueno, esto es un paradigma mítico, ¿no? Claro. Y el mito explica fenómenos de nuestra vida, explica situaciones de nuestra vida, siempre situaciones trágicas, claro, golpeantes, Juan, pero que no dejan de ser parte de la existencia. Juan, te agradezco muchísimo. Esto da para seguir. Sí. Esto, vamos a armar un Zoom fuera de programa en algún momento, claro, y hablar de esto directamente, digamos, ¿no? Porque quedó la tragedia, la comedia, nos quedaron un montón de cosas. Sí, la literatura griega, claro, el mito griego. Claro, por eso. Bien. Se sigue estudiando desde hace muchos siglos y no se va a terminar de estudiar y de comprender. Te comprometemos entonces para otra oportunidad y te agradecemos muchísimo por este ratito hoy. Bueno, gracias a ustedes y gracias por ayudarnos a difundir el mito griego. Muchas gracias, sí, hasta luego.
Pasaba Juan Napoli por el dedo gordo, especialista en lengua y literatura griega, actualmente profesor titular de literatura griega en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Hoy Plata. lo mítico nos está haciendo volar, ¿eh? Estamos volando.